Hola amigos de Contador Contado, regresamos nuevamente. Les voy a comenzar a platicar ya cuáles son las principales cuentas del activo. Y esto ya va encaminado a lo que es la contabilidad básica. Anteriormente ya vimos los dos principales estados financieros que la contabilidad nos brinda. Uno es el balance general y otro es el estado de posición financiera. Si no has visto estos videos, te los recomiendo, te los dejo aquí arriba para que los puedas ver. Y bueno, sin más, tenemos que iniciar porque semana a semana vamos a estar dando videos acerca de cómo hacer asientos contables, cómo generar ciertas operaciones, en fin, toda esta serie de opciones que yo te voy a estar brindando, que te vamos a estar brindando para que tú puedas comenzar a ser un buen financiero. Y bueno, con esto vamos a iniciar este curso de contabilidad básica que poco a poco lo vamos a ir aumentando de nivel hasta llegar a contabilidad avanzada. Entonces, ¿qué son las principales cuentas del activo? Primero, tenemos que entender qué es el activo. Lo primero que debemos de entender de las cuentas de activo es de que se clasifican principalmente en los estados financieros por su disponibilidad. Es decir, ¿qué cuentas son las con las que yo puedo contar primero? Yo no puedo darle, por ejemplo, a un acreedor un deudor diverso, por así llamarlo. Ahorita vamos a ver lo que es un deudor diverso, o una cuenta por pagar si es que tengo efectivo. Esto es a lo que me refiero. Lo primero que yo tengo en las manos es el efectivo. Precisamente por eso es que las cuentas de activo se clasifican por su disponibilidad. Posteriormente, lo que las cuentas de activo reflejan pues es el patrimonio de la empresa, hablando de un sentido ya material. Es decir, los socios aportan cierta cantidad, pero las cuentas de activo ya nos reflejan qué es lo que están aportando esos socios, por así llamarlo. Ahora bien, nosotros podemos tener una venta y a través de esa venta nosotros adquirimos un cliente. Si es que a este cliente pues lo tenemos a través de una cuenta por cobrar a 30 días. Entonces, esto es lo que nos da el derecho de poder exigir o poder obtener esos derechos que una entidad financiera, llámese una empresa, llámese una persona, llámese una organización, puede tener. Luego, ¿cuáles son ahora sí las principales cuentas de activo? La principal o una de las primeras es la cuenta de caja, que se considera principalmente cuenta de activo ya que a través de ella tenemos una disposición total y completamente inmediata. ¿Qué ocurre? Que normalmente tenemos en nuestra oficina, en nuestra empresa, tenemos la parte de tesorería, y si nosotros vamos a la tesorería podemos tomar inmediatamente todo ese efectivo que tenemos y utilizarlo a lo mejor para solventar alguna deuda, algún pasivo, etcétera, etcétera. Es por eso que esta cuenta de caja se considera una de las principales e incluso la primera que se refleja en diferentes estados financieros. Luego vamos a ver lo que es la cuenta de bancos. La cuenta de banco no es otra cosa que tener ese efectivo, pero a través del resguardo en una institución financiera. Para poder nosotros tener uso de ese efectivo, pues normalmente lo hacemos por medio de cheques, de transferencias electrónicas. Y ojo, esta cuenta jamás debe de estar en rojo. ¿Por qué explico esto? Porque a mí me ha tocado revisar muchos estados financieros, muchas balanzas de comprobación, en donde encuentro tanto la cuenta de caja como la cuenta de bancos en rojo. Y esto no es posible, porque nos está diciendo que en lugar de que nosotros tengamos en la caja dinero, pues debemos a la caja dinero. Eso es total y completamente imposible, ya que pues si nosotros tenemos una cuenta de ahorros y la tenemos en rojo, pues nosotros no tenemos ese dinero y entonces tendríamos que estar reflejando un pasivo donde nosotros debemos ese dinero. ¿Sí me explico? Esta es la parte en la que se debe de comprender que las cuentas de activo siempre deben de tener un saldo. No es posible tenerlas en rojo, ya que a menos que sea una depreciación, ya que de otra manera pues no sería algo que la misma empresa tenga, sino algo que deba, y lo cual pues estaría incorrecto colocarlo en la parte de activo. Luego vamos a ver lo que es el almacén. El almacén de algún modo es otra de las cuentas más importantes del activo, ya que a través del almacén vamos a guardar todo lo que nosotros compramos para poder producir algo que vayamos a vender, como las mercancías, como la materia prima o todo lo que nosotros podemos fabricar y que necesitamos un lugar donde guardarlo, y este lugar pues es el almacén.
Ojo, si es una empresa de servicios tiene otro tratamiento, pero de forma general el almacén, como ya lo expliqué, pues es el lugar donde vamos a estar guardando todo aquello que vamos a vender, para que ustedes tengan un concepto mayor. Luego, ¿qué sigue? Bueno, pues luego sigue la cuenta de clientes. Esta cuenta de clientes siempre va a reflejar el saldo que deben aquellas personas que nos han comprado algo y que de algún modo pues no nos han liquidado. Normalmente aquí siempre se reflejan aquellas cuentas que hemos dado un plazo de cobro de 30 días. Es decir, yo le vendí a mi cliente, por decir, 200 cobijas, y esas 200 cobijas le dije, bueno, te las vendo y me las pagas dentro de 30 días. Y dentro de 30 días vamos a poder cobrar esos saldos. Por lo tanto, mientras no se cobre este saldo, se debe de reflejar en la cuenta de clientes. Esto incluye incluso los impuestos. ¿Por qué? Porque en México tenemos, por ejemplo, puede ser incluso otro país, en México tenemos algo que es el IVA. Entonces, si un cliente no nos ha pagado la totalidad de nuestro saldo, pues se tiene que reflejar la totalidad de la venta, incluyendo el IVA. Luego, ¿qué sigue? Sigue otra de las cuentas que va muy de la mano con los clientes, pero no propiamente de una persona que le ha comprado a la empresa. ¿A qué me refiero? Son los deudores diversos. Y no es otra cosa que personas distintas a los clientes que le deben dinero a la empresa. ¿Cuándo ocurre este tipo de escenarios? Normalmente ocurre cuando a lo mejor la misma empresa le presta dinero a uno de sus socios, de sus empleados e incluso a alguna persona externa que nada tiene que ver con la organización. Como lo comento aquí, pueden ser incluso préstamos personales. Entonces aquí es importante que lo difieran o lo hagan distinto de los clientes. Luego viene lo que es el mobiliario de la oficina, el equipo de transporte o el equipo de cómputo, que son cuentas que reflejan el tipo de bienes que nosotros podemos tocar, es decir, que son tangibles dentro de la empresa y que normalmente siempre van acompañadas de una cuenta que se llama depreciación, es decir, aquel importe que le está restando ya el valor a nuestro bien. Por ejemplo, aquí yo estoy colocando ejemplos muy claros. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es un escritorio, tenemos lo que es una computadora e incluso lo que tenemos un carro. Todo esto nosotros podemos reflejarlo a través de estas cuentas. Aquí yo estoy colocando un carro, pero no necesariamente tiene que ser este tipo de particulares. Pueden ser incluso camiones, camionetas que a nosotros nos permitan llevar nuestra mercancía a donde nosotros lo deseemos. Ahora, ¿por qué es importante siempre reflejarlo? Porque a través de esto nosotros vamos a poder saber monetariamente cuánto tenemos, por ejemplo, en equipo de cómputo o cuánto tenemos en nuestros mobiliarios, es decir, nuestros escritorios, nuestras sillas y todo lo que tenga que ver con esto. Incluso dentro del equipo de cómputo se pueden considerar, por ejemplo, las impresoras, se puede considerar escáneres o algún otro tipo de equipo tecnológico para que ustedes, bueno, lo vayan considerando dentro de sus cuentas. Luego vienen los activos intangibles. Los activos intangibles muchas veces no están reflejados dentro de nuestra contabilidad. ¿Pero qué es esto? Bueno, son cuentas que generan un beneficio a la empresa, pero que de algún modo no lo podemos tocar. El ejemplo más claro, por ejemplo, son las patentes. Puede que incluso sea a lo mejor un tipo de derecho de autor, algo que a nosotros nos está generando un beneficio a futuro. Esto lo voy a platicar de manera más a fondo en futuros videos, pero que quede claro que también aquí tenemos que ir reflejando todo este tipo de bienes. Por ejemplo, a veces me preguntan, oye, ¿dónde debo de guardar, no sé, el certificado de mi producto? Bueno, tienes que reflejarlo en tu activo intangible. Y aquí es importante recordar que los activos intangibles no necesariamente se tienen que evaluar de una manera sencilla. Los activos intangibles requieren un estudio profundo para que podamos tener monetariamente una representación monetaria de cuánto es lo que realmente vale. Pero eso lo hablaré en otros videos. Amigos, ahorita esto es lo que estamos viendo de inicio. Vamos a generar videos posteriormente para que tú puedas conocer las principales cuentas de los pasivos y posteriormente las cuentas del capital, para que poco a poco tú sepas cuáles son las cuentas que se tienen que utilizar cuando se realice algún asiento contable. Yo sé que a lo mejor tú estás muy deseoso ya de iniciar con esta práctica de generar asientos contables, de generar el traslado de IVA, etcétera, etcétera, pero
primero debemos comprender lo que son las cuentas, dónde se reflejan, para que posteriormente vayamos organizando y vayamos colocando las cuentas en donde deben de ir. Amigos, pues eso es todo. Yo espero que les estén funcionando estos videos. Por favor, suscríbanse al canal. Esto nos va a ayudar para que poco a poco nosotros vayamos subiendo de nivel y obviamente pues los estemos apoyando. Amigos, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.